El día que vi a Patricia, cerca del Hotel Centro, del brazo de Julián, su vecino. Me quedé paralizado y lo primero que hice fue mirar si alguien más había visto la escena. Nadie. Solo yo, ellos dos y el recepcionista, que intentaban no mirarme directamente. Patricia se dio cuenta tarde. Al principio sonreía. Julián caminaba a su lado, con la mano en su espalda. Cuando sus miradas se cruzaron con la mía, la sonrisa desapareció. No empecé desde el principio. Empecé desde ese ascensor. El timbre del ascensor, las puertas que se abren y ellos salen, riéndose en voz baja. No dije nada. Ni insultos, ni reproches. Pero todo empezó hace unas 3 semanas, en casa, una noche normal. Soy Luis Fernández, una vida normal. Patricia Rivas. Vivimos en un 6º piso, donde se oye más de lo debido la vida de los vecinos. Julián Herrera se mudó al piso de enfrente hace unos meses, el típico vecino guapo, divorciado. La primera semana ni siquiera le presté atención. Un chico normal. Pero con Patricia enseguida encontró un punto en común. A veces se encontraban en las escaleras, ella bajaba en zapatillas para tirar la basura y se quedaba a charlar 10 minutos. A veces lo veía por la mirilla, por costumbre, por curiosidad, y pensaba que estaba bien que tuviera a alguien más con quien hablar. Empezaron las pequeñas cosas. Patricia empezó a arreglarse un poco más, incluso para bajar al supermercado. Luego volvía con las compras y, al cabo de un rato, oíamos la puerta de enfrente, las llaves de Julián, su voz diciendo algo. Patricia se levantaba rápidamente para guardar las compras y yo fingía no notar nada extraño. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, su teléfono móvil vibró varias veces. Era algo inusual. Ella lo cogió muy rápido, casi de un salto. Lo desbloqueó de espaldas a mí y lo dejó con la pantalla hacia abajo sobre la mesita de noche. Me decía a mí mismo que no fuera paranoico, que simplemente estaba cansado. Sin embargo, casi no dormí. El primer susto serio fue por la tarjeta. El sábado por la mañana, mientras revisaba los movimientos de la cuenta conjunta desde mi portátil, vi un pago resaltado en negrita que me llamó la atención. Hotel Centro. Más de 70 euros. Fecha, 2 días antes, jueves, a mediodía. Abrí los detalles y comprobé la hora varias veces. Ese jueves, según Patricia, había tenido una reunión larga en la tienda por el cambio de temporada. Yo había cenado solo, una tortilla francesa y un poco de jamón, mientras veía una serie sin prestarle atención. Ella llegó sobre las 10 y algo, cansada, o al menos eso decía. Dejé el portátil a un lado y me levanté a por agua. El vaso me temblaba un poco en la mano. En vez de preguntarle directamente, decidí probar algo. Le mandé un mensaje al móvil desde el salón, estando ella en la cocina. Le pregunté si íbamos a poder hacer algo juntos ese fin de semana. Tardó en responder más de lo normal. Cuando volvió al salón, llevaba el móvil en la mano y una sonrisa que me pareció demasiado forzada. Me habló de que quizá podríamos ir al cine el domingo si no estaba muy cansada. Yo asentí, pero mi cabeza seguía en ese cargo de hotel dando vueltas y vueltas. Ese sábado por la noche, mientras intentaba dormir, me repetí varias veces que debía de tratarse de un error del banco. Que quizá era otro Hotel Centro en otra ciudad, que cualquier cosa. Me obligué a cerrar los ojos. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Y ahí terminó la primera semana, con una frase de Patricia resonando en mi cabeza mientras se giraba de espaldas. Dijo que últimamente estaba muy lejos y que así era difícil estar conmigo. Yo, sin saberlo, estaba a un paso de descubrir por qué. El lunes siguiente llegué antes de lo normal a casa porque un cliente canceló a última hora. Todavía era de día.
Dejé la mochila en la entrada y fui directo al portero automático para ver si había llegado algún paquete, puro automatismo. Nuestro edificio tiene videoportero con grabación, de esos que guardan imágenes de las últimas llamadas. Nunca le había prestado demasiada atención. En la pantalla vi varias miniaturas con horas y fechas. Una de ellas era del jueves por la tarde, sobre las 6. La toqué con el dedo y la imagen se maximizó. Aparecía la puerta de la calle, el marco del portal y la silueta de Patricia saliendo. Llevaba el abrigo verde que casi nunca usa, el bolso cruzado, el pelo recogido en una coleta alta. Detrás de ella salía Julián, más relajado que en el rellano, sin prisa. Ella giró la cara hacia él y en el video se veía perfectamente cómo se acercaban, cómo sus labios se juntaban en un beso que no dejaba lugar a dudas. Noté un escalofrío en la espalda, como si me hubieran tirado agua fría. Acerqué la cara a la pantalla sin darme cuenta, casi pegándola frente al aparato. Mis manos parecían de otra persona, duras, torpes. Volví a darle al play, por si había visto mal. El mismo beso. Él apoyando la mano en su cintura. Ella sonriendo. Luego salían de plano hacia la izquierda, donde está la esquina de la calle y la parada de taxis. Durante unos segundos no escuché nada más. Ni el ruido del tráfico, ni la tele de algún vecino, ni el ascensor subiendo. Solo mi respiración, corta, desordenada. Sentí náuseas. Tuve que apoyar la mano en la pared porque las piernas me temblaban. Sabía que si me miraba al espejo no me reconocería la cara. No pensé. Abrí el cajón de la entrada, saqué el manual del aparato, lo apoyé en la cómoda y empecé a tocar botones hasta encontrar la forma de guardar el video. Cuando vi que podía exportarlo a un pendrive, fui corriendo al despacho, casi tropezando con una silla. Metí el pendrive en el puerto, seguí las instrucciones paso a paso, respirando con dificultad. Cuando la barra de progreso llegó al final, me di cuenta de que estaba sudando como si hubiera subido 10 pisos a pie. Ese era el primer golpe de realidad. El cargo del Hotel Centro había sido una alarma, pero el video del portero ya era una bofetada directa a la cara. Y aún así, en medio del mareo, mi cabeza intentó buscar excusas. Pensé que quizás solo habían ido a tomar algo, que el beso era un momento de estupidez, que cada pareja pasa por cosas raras. Me escuché pensar eso y me dieron ganas de darme un puñetazo. Fui al salón y me senté en el sofá sin encender la tele. Miré el móvil. Tenía un mensaje de Patricia de hacía una hora. Decía que seguramente llegaría tarde porque se había quedado con las chicas de la tienda tomando algo después del trabajo. Volví a leer la frase varias veces, los dedos apretando el móvil con fuerza. De pronto me acordé del cargo de Hotel Centro. Abrí otra vez la app del banco. Busqué más movimientos. Fui bajando, hasta que encontré otro cargo igual, mismo nombre de hotel, importe parecido, de hacía justo una semana. Mismo horario. Sentí un pinchazo en la sien, un ligero zumbido en los oídos. El corazón se me aceleró como si hubiera empezado a correr. En ese momento hice algo que nunca había hecho. Llamé al número del hotel. Me atendió una chica con voz monótona de recepción de tarde. Le dije que llamaba por un cargo en la tarjeta, que quería confirmar que se trataba de una reserva a nombre de Patricia Rivas. Dudó un segundo, me pidió que esperara mientras comprobaba. Yo apretaba el móvil contra la oreja y miraba la puerta, como si Patricia fuera a entrar en cualquier momento. La chica confirmó que sí, que había habido una reserva a ese nombre, que la habitación se había ocupado 2 horas y que todo estaba correcto. Noté cómo se me aflojaba la mano, casi se me cae el móvil. Le di las gracias con una voz que no parecía la mía y colgué. Ahora la cosa ya no era un video de un beso. Era un patrón. Un hotel concreto. Horas concretas. Mentiras concretas.
Cada detalle añadía peso sobre el pecho. Pensé en subir al piso de Julián en ese mismo momento. Imaginé mi mano apretando el timbre, su cara al abrir, mi puño pegando contra su nariz. La escena fue tan clara en mi cabeza que los nudillos se me tensaron de verdad. Pero me quedé sentado, inmóvil, sintiendo cómo la rabia subía y bajaba como una ola que me dejaba sin aire. No soy de pegar a nadie. Nunca lo he sido. Y tampoco quería acabar dando explicaciones a la policía por una pelea en la escalera. Me levanté, fui a la cocina y abrí la nevera sin saber qué buscaba. Cogí una cerveza, le quité la chapa y ni siquiera noté el sabor. El primer trago se me quedó atascado y casi tosí. Apoyé las manos en la encimera y respiré hondo algunas veces. Mientras estaba allí, sonó el ascensor en el pasillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Apagué la luz de la cocina, dejé la cerveza al lado del fregadero y me quedé quieto, escuchando. Se oyó la puerta de enfrente, la de Julián, abrirse y cerrarse. Luego pasos en dirección a nuestro piso. La cerradura se movió, entró Patricia, dejó las llaves en el cuenco de la entrada y soltó un suspiro largo. Yo seguía en la oscuridad de la cocina, con la espalda pegada a los azulejos, el corazón desbocado. Podía oler su perfume desde allí. Podía imaginar la cara que pondría si en ese momento le enseñaba el video del portero y el extracto del banco. Pero no salí. Me quedé callado, escuchando cómo encendía la tele y se tiraba en el sofá. Aquella noche dormimos en la misma cama, pero yo estuve toda la noche mirando su espalda y contando su respiración. Cada vez que se movía, yo tensaba la mandíbula. Cada vez que cogía el móvil, mi estómago se encogía. Cuando por fin amaneció, tenía los ojos rojos y la sensación de que algo se había roto del todo, aunque aún no hubiera explotado. Y explotó 2 días después, cuando decidí que ya bastaba de vídeos y cargos y decidí seguir la pista de la tarjeta hasta el Hotel Centro. El miércoles pedí salir antes del trabajo fingiendo una migraña. Mi jefe me miró con cara de preocupación, yo me llevé la mano a la sien y tragué saliva para que la voz me saliera creíble. En realidad lo único que tenía era un volcán en el pecho. Al salir de la asesoría no fui a casa. Bajé directo al metro y me planté en la parada más cercana al Hotel Centro. Llegué con casi 1 hora de margen respecto a la hora aproximada de los cargos anteriores. Me quedé en una cafetería de la esquina, con un café que se enfriaba sin que yo le diera más de 2 sorbos. Miraba la puerta del hotel por la ventana, con el móvil en la mano. Tenía el video del portero guardado, las capturas de los cargos, todo listo. Notaba la pierna derecha dando pequeños golpes nerviosos contra la silla, sin que pudiera controlarlo. Cuando faltaban 10 minutos para la hora, pagué, salí a la calle y crucé despacio. El aire olía a gasolina y a comida de menú. Entré en el hotel intentando parecer un cliente más. El recepcionista me miró de pasada y volvió a su pantalla. Me coloqué en un lado del vestíbulo, cerca de unas plantas falsas, con la vista fija en el ascensor. El tiempo se alargó de forma extraña. Miré el reloj varias veces. Escuchaba el sonido de las ruedas de las maletas, la conversación de una pareja de turistas, el clic de los tacones de una mujer que salía sola. Cada vez que el ascensor sonaba, mi corazón se disparaba y luego volvía a caer cuando no eran ellos. Hasta que fueron ellos. El din sonó una vez más y las puertas se abrieron. Primero salió Julián, con la camisa medio desabrochada y el pelo revuelto. Se pasó la mano por el cuello mientras reía. Detrás de él apareció Patricia, arreglándose el vestido, recogiendo el pelo con los dedos. Llevaba ese abrigo verde sobre el brazo y las mejillas sonrojadas de una forma que yo ya no veía desde hacía tiempo conmigo. Cuando me vio, se quedó clavada. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le iban a salir. El pie que iba a dar el siguiente paso se le quedó en el aire, suspendido. Julián tardó un segundo más en darse cuenta.
Me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, como quien se encuentra una piedra en el camino. Me acerqué despacio. Notaba el pulso en las sienes, fuerte, insistente. El recepcionista levantó la cabeza y bajó la mirada de nuevo, incómodo. Una señora que pasaba a mi lado se apartó un poco, notando la tensión. Le dije a Patricia que si le había ido bien la reunión con las compañeras. Mi voz sonó baja, pero cada palabra cortaba el aire. Ella tardó en reaccionar. Dijo que no era lo que parecía, que podíamos hablarlo en casa. Ni siquiera intentó inventar algo mejor. Julián intervino entonces. Dijo que no hacía falta montar un espectáculo. Que los tres éramos adultos. Cuando escuché la palabra adultos, tuve que apretar los puños para no lanzarme a por él. Sentí los dedos clavándose en la palma de la mano. Inspiré por la nariz, solté despacio por la boca y me obligué a mantener la vista fija en Patricia. Le dije que se fuera a casa, que ya hablaríamos. Que conmigo, no con él. Ella sintió con pequeños gestos, sin mirarme a los ojos. Salió del hotel casi tropezando con la alfombra de la entrada. Julián se quedó a medio metro de mí. Me miró, luego miró hacia la puerta, dudando si seguirla. Yo acerqué la cara lo justo para que solo él me oyera. Le dije que era mejor que a partir de ese día no se cruzara conmigo en el rellano. Que por su propio bien buscara otro piso. Lo dije en voz baja, calmada, pero con una fuerza que incluso a mí me sorprendió. Él tragó saliva y apartó la vista. Salí del hotel con la sensación de que el aire pesaba. El camino hasta casa se me hizo eterno. Subí las escaleras en lugar de coger el ascensor porque necesitaba gastar energía. Cada peldaño era un golpe seco de suela contra cemento. Cuando llegué al sexto, iba sudando aunque fuera primavera. Patricia me esperaba en el salón, sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas. La tele estaba encendida sin sonido. Al verme entrar, se levantó de golpe. Dijo que podía explicarlo. Yo levanté la mano, no para pegarle, sino para pedir silencio. Fui directo a la tele, apagué el aparato y luego fui al mueble del portero. Saqué el pendrive del bolsillo y lo dejé sobre la mesa de centro. Le dije que antes de explicar nada tenía que ver algo. Encendí el portátil, conecté el pendrive y busqué el video. Mientras cargaba, ella se acercó un paso, luego otro. Cuando la imagen del beso en el portal apareció en la pantalla, soltó un pequeño jadeo. Se llevó una mano a la boca. No dijo nada. Le pregunté desde cuándo. No lo dije gritando, lo dije con una voz ronca que salió desde muy dentro. Ella empezó con excusas. Dijo que solo habían tomado cafés. Que al principio solo hablaban. Que se había sentido sola. Que Julián la escuchaba. Yo seguía de pie, con los brazos cruzados, notando las uñas clavadas en los bíceps. El primer mini derrumbe vino cuando se le escapó que no había sido solo ese hotel. Dijo sin querer que la primera vez había sido en otro sitio, más lejos, y que luego solo repetían porque allí era fácil aparcar. Esa palabra, repetir, me golpeó de lleno. Hasta ese momento, una parte ridícula de mí quería creer que habían tenido un desliz, un momento de locura. Repetir era otra cosa. Era hábito. Era decisión consciente. Le pedí el móvil. Lo dudó un segundo, hizo un gesto de protegerlo, luego lo extendió hacia mí con la mano temblando. Me senté en el sofá, lo desbloqueé y abrí las conversaciones. Julián tenía un nombre absurdo de grupo de vecinos, como si fuera algo inocente. Dentro había mensajes de todo tipo. Algunos, normales. Otros, a horas en las que yo dormía a su lado, con frases cariñosas que no me atrevo ni a repetir. Noté cómo se me cerraba la garganta al leer cómo ella le decía que conmigo todo era rutina y que con él se sentía viva. La miré.
Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas. Me pidió que dejara de leer. Dijo que se estaba arrepintiendo. Que no quería perderlo todo. Que Julián solo había sido un escape. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de algo que me dejó helado. No decía que se arrepentía por lo que me había hecho a mí. Se arrepentía porque la habían pillado. Le dije que esa noche dormiría en el sofá. Que no quería ni rozarla. Ella se acercó, intentó tocarme el brazo, y mi cuerpo se apartó solo, como si su mano quemara. Vi en sus ojos, por primera vez, algo que no había visto en todo el día. Miedo. Cuando apagué la luz del salón más tarde, ella estaba encerrada en el baño, llorando bajito. Yo me tumbé en el sofá con la espalda hecha un nudo y el sonido del ascensor del hotel repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Sabía que al día siguiente la conversación iba a ir mucho más lejos. Y que prefería ser yo quien marcara el ritmo, no ella. A la mañana siguiente me desperté con la espalda destrozada. El sofá no estaba pensado para noches enteras. Me incorporé despacio, sentí un crujido en el cuello y fui a la cocina sin hacer ruido. Patricia no estaba. Su lado de la cama, cuando me asomé a la habitación, estaba revuelto pero vacío. En la mesilla vi su móvil. Eso ya era raro. Bajé al portal con el corazón acelerado y miré por la ventana que da a la calle. Su coche seguía en el mismo sitio. Así que no se había ido a trabajar todavía. Volví a subir y la encontré en el pequeño cuarto donde guardamos la lavadora, sentada en un taburete, con una bolsa de deporte abierta a sus pies. Dentro había ropa doblada deprisa, un neceser, unas zapatillas. Dijo que si quería se iba unos días a casa de su hermana para dejarme pensar. Lo dijo con la voz apagada, sin mirarme. Me quedé de pie en la puerta, apoyado en el marco, con los brazos cruzados. Notaba un cansancio raro en los músculos, como si hubiera corrido una maratón sin moverme del salón. Le dije que antes de irse había cosas que íbamos a cambiar. Que se había acabado el tema de la tarjeta conjunta. Que ese mismo día pasaría por el banco para quitarla de la cuenta donde me entra la nómina. Que a partir de ese momento cada uno gestionaría su dinero. Al decirlo noté una especie de alivio feo, como cuando arrancas una tirita de golpe. Ella protestó. Dijo que era exagerado. Que siempre lo habíamos tenido todo en común. Que eso parecía un castigo. Yo respondí que no era un castigo, era protección. Que ya había pagado demasiados hoteles sin saberlo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo agarraba el borde del taburete para no levantarse. La segunda acción fue más simbólica. Fui al salón y saqué del mueble del televisor un par de marcos con fotos de vacaciones. En una de ellas, Patricia y yo sonreíamos en la playa, llenos de arena, felices. En la otra salíamos en una boda, bailando. Me quedé mirándolas unos segundos. Luego abrí un cajón y las guardé dentro, boca abajo. No las rompí. No las tiré. Solo las saqué de la vista. Ese gesto, tonto en apariencia, fue como dibujar una línea en el suelo. A media mañana llamé al administrador de la comunidad. Le pedí que incluyera un punto nuevo en el orden del día de la próxima reunión. Quería hablar del uso de las zonas comunes y de comportamientos inadecuados en el portal y la escalera. No di nombres. Él aceptó sin hacer muchas preguntas, pero su tono cambió. Sabía que en el edificio los chismes volaban, y eso formaba parte de mi plan. Por la tarde imprimí algunas de las capturas de pantalla de la conversación con Julián. No las más íntimas, pero sí las suficientes para que no quedara duda de lo que había pasado. Las metí en un sobre y las guardé en el cajón del escritorio. No para colgarlas en el ascensor como en una película barata, sino para tenerlas a mano si algún día hiciera falta defenderme, en el banco, ante un abogado o ante quien fuera. El siguiente paso fue más directo.
Toqué el timbre del piso de enfrente. Tardó unos segundos en abrir. Cuando la puerta se entornó, vi a Julián con una camiseta gris y cara de no haber dormido mucho. No hice discursos largos. Le dije que ya sabía de los hoteles, del portal, de los mensajitos. Que a partir de ese día no quería cruzarme con él en el descansillo. Que cualquier cosa que tuviera que decirle a Patricia se la dijera por escrito, porque una sola palabra fuera de lugar en mi rellano iba a acabar en una denuncia. Mientras hablaba, mantenía los brazos pegados al cuerpo para no gesticular demasiado. Julián evitaba mi mirada, movía el peso de un pie a otro. Entonces soltó el primer giro inesperado. Dijo que él tampoco quería más problemas, que no esperaba que esto se liara tanto. Y añadió que Patricia le había dicho hacía días que no pensaba dejarme. Que lo suyo conmigo iba a seguir. Que él, en realidad, estaba pensando en cortar con ella porque no quería estar en medio de un matrimonio. Me lo dijo con un tono entre defensivo y dolido que me revolvió el estómago. No supe si creerle. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Volví a mi piso con una sensación rarísima, mezcla de rabia y vergüenza ajena. Me di cuenta de que mientras yo apenas podía respirar, ellos dos también estaban jugando sus propias cartas, mintiéndose entre sí. Esa noche, cuando Patricia volvió de casa de su hermana para recoger más cosas, encontró una maleta suya en el pasillo. No la había hecho yo del todo, pero había colocado encima algunas de sus cosas que solían estar en el baño. Su perfume, su cepillo, un par de cremas. Le dejé claro el mensaje sin una palabra. Ella lo entendió. Se quedó un rato mirándola, luego me buscó con la mirada en el salón. Dijo que no hacía falta que la echara. Que ella misma se iba a ir unos días, que no quería seguir viéndome con esa cara. Yo contesté que no la echaba, que solo estaba ordenando la casa. Y era cierto. Empecé a mover muebles, a tirar cosas viejas, a limpiar cajones. Me pasé la tarde reordenando todo, como si reorganizar el salón pudiera arreglar algo por dentro. Pero al menos me dio una sensación de control que llevaba días sin sentir. El último golpe de esa parte de la historia llegó por la noche, cuando sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé en cogerlo, pero al final descolgué. Era la ex de Julián, una tal Marta, que vivía en otro barrio. Había conseguido mi teléfono a través de un vecino común de antes. Dijo que no se sorprendía de lo que estaba pasando, que a ella le había hecho lo mismo. Que si necesitaba testigos de su comportamiento, los tenía. Escucharla me dejó con un nudo nuevo en el estómago. Ya no se trataba solo de mi matrimonio. Era la confirmación de que Patricia no había elegido a un príncipe azul, sino a un tipo que repetía el mismo patrón con todas. Y eso, aunque suene raro, me dio una ligera sensación de revancha. No iba a ser yo el único tonto de esta historia. Terminé el día sentado en la mesa de la cocina, con un papel en blanco delante y un boli en la mano. Empecé a escribir una lista de cosas que necesitaba hacer. Banco, abogado, hablar con mis padres, hablar con los suyos. Al final del todo escribí una frase corta. Dejar de vivir reaccionando a lo que hacen los demás. Pasaron unos días en los que apenas nos cruzamos. Patricia se quedó finalmente en casa de su hermana, a unos pocos barrios de distancia. El piso se volvió silencioso. Ya no sonaban sus pasos por el pasillo, ni su risa en la cocina, ni su música mientras se maquillaba. Al principio aquel silencio me apretaba la garganta. Luego, poco a poco, se convirtió en una especie de manta fría que me dejaba pensar. Usé ese tiempo para hacer cosas concretas. Fui al banco. Sentado frente a la empleada, le expliqué con voz baja que quería separar cuentas. Notaba las manos entrelazadas sobre la mesa, los dedos torpes. Firmé papeles. Sentí la pluma resbalar por el papel con un peso distinto al de cualquier firma anterior.
También pedí cita con un abogado. En la sala de espera, mi pierna temblaba sin parar. Miraba el reloj, miraba la puerta, miraba el móvil. Cuando por fin entré, le conté lo básico. Infidelidad, pruebas, bienes comunes. Mientras hablaba, notaba que algo dentro de mí se solidificaba. Ya no era solo un marido engañado contándole su drama a un amigo. Era alguien tomando decisiones. El abogado me fue explicando opciones, plazos, posibles acuerdos. Yo asentía y apretaba los dientes cuando mencionaba palabras como pensión, reparto, vivienda. Después de aquella reunión supe que tenía que tener una última conversación con Patricia antes de mover ficha del todo. No quería que luego dijera que no la había mirado a la cara. Quedamos un domingo por la tarde en el piso. Acordamos vernos sin nadie más, sin hermanas ni amigos de fondo. Cuando llegó, traía una bolsa pequeña con algo de ropa y cara de no haber dormido bien. Tenía ojeras marcadas y la piel algo más pálida de lo normal. Se quedó en el marco de la puerta unos segundos, como si no estuviera segura de poder entrar. Yo estaba en la mesa del salón, con una botella de agua y 2 vasos. Nada de vino, nada que nublara más la cabeza. Se sentó enfrente. Al principio ninguno hablaba. Se oía el ruido lejano de un partido en el piso de arriba y un niño llorando en otra planta. Yo notaba el latido en el cuello. Ella respiraba hondo, inflando el pecho, soltando el aire despacio. Al final fui yo quien rompió el silencio. Le dije que necesitaba escuchar su versión completa. No justificaciones, no frases hechas. Solo hechos. Fechas, decisiones, motivos. Mientras hablaba, mantuve las manos entrelazadas encima de la mesa para evitar que se me escaparan gestos bruscos. Patricia empezó mirando al vaso de agua, sin tocarlo. Contó que la cosa con Julián había empezado hacía un mes, justo cuando yo tuve una época de más trabajo y llegaba tarde varios días. Dijo que al principio solo hablaban en el rellano, que se quejaban de todo un poco. Que un día subió a su piso a ver una reparación que él había hecho. Que se sintió bien porque alguien le prestaba atención. Mientras la escuchaba, sentía como si alguien estuviera apretándome el pecho con una mano grande. No porque lo que contara fuera especialmente original, sino por lo mediocres que sonaban las razones. No hablaba de una gran pasión irrefrenable, hablaba de aburrimiento, de rutina, de sentirse poco especial. La primera mini explosión vino cuando reconoció que había buscado el hotel. No fue cosa de Julián proponiendo algo loco. Habían sido los dos. Ella buscó un sitio discreto, cerca pero no demasiado, con parking subterráneo. Sacó el móvil, me enseñó incluso la reserva en la app, como si necesitara probarse a sí misma que lo estaba contando todo. Ver la pantalla con la confirmación de aquella fecha me revolvió el estómago. La segunda llegó cuando admitió que había pensado seriamente en dejarme. Lo dijo mirando por fin a mis ojos. Dijo que durante unos días se imaginó una vida distinta, en otro piso, con otra persona. Que luego, al ver el carácter real de Julián, se dio cuenta de que no era lo que quería. Que había empezado a sentirse atrapada en una doble vida absurda. Le pregunté entonces qué era lo que quería ahora. No dentro de unos años, no en un futuro abstracto. Ahora, en ese salón, con la mesa de siempre entre los dos. Patricia respiró hondo, juntó las manos y dijo que quería intentarlo conmigo. Que estaba dispuesta a cortar contacto con Julián, a irse a vivir a otro sitio si hacía falta. Que iría a terapia, que haría lo que hiciera falta. Mientras lo decía, a mí se me encogía algo por dentro. No era que no sonara sincera. Era que ya no sabía si mi cuerpo iba a ser capaz de volver a relajarse a su lado. Le dije algo que llevaba días rondándome. Le dije que la idea de seguir compartiendo cama con ella ahora me producía una reacción física. No hablé de humillación ni de traición.
Le conté que desde el día del hotel, cada vez que cerraba los ojos veía sus manos arreglando su vestido al salir del ascensor. Que, sin querer, imaginaba escenas entre ellos que me dejaban sin aire. Ella se echó a llorar. No un llanto dramático, sino lágrimas lentas, silenciosas, que le corrían por las mejillas mientras la voz se le quebraba. Dijo que entendía que yo no pudiera perdonar. Que, si quería divorciarme, no me iba a poner trabas. Que solo me pedía que lo hiciéramos sin destrozarnos más de lo necesario. Ahí se produjo el último gran momento de tensión de esa tarde. Saqué de la carpeta los papeles que me había preparado el abogado. No era la demanda, todavía, pero sí un borrador de convenio. Los puse sobre la mesa, entre los dos. Sentí como el ambiente cambiaba, como si el aire se volviera más espeso. Le dije que aún no había tomado la decisión definitiva, pero que teníamos que hablar de escenarios. Que quería saber si estaba dispuesta a firmar una separación amistosa si al final no veía camino para seguir. Ella miró los papeles, tragó saliva, y asintió despacio. Dijo que haría lo que yo decidiera. Que lo había destrozado todo y que ahora el turno era mío. Terminamos la conversación de pie, en el pasillo. Ella se acercó un poco, como si fuera a abrazarme, pero se quedó a medio camino al notar que mi cuerpo se tensaba. Nos despedimos con un gesto torpe, un adiós casi susurrado. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé un rato apoyado con la frente en la madera, escuchando sus pasos alejarse por la escalera. Sabía que la próxima vez que habláramos ya tendría que decirle qué camino había elegido. La decisión la tomé unos días después, una mañana cualquiera, mientras me afeitaba. Me miré al espejo del baño, con la espuma en la cara y las ojeras marcadas, y vi a un tipo que no reconocía del todo. Había envejecido 2 o 3 años en menos de un mes. Tenía los hombros más caídos, la mirada más dura. Apagué el grifo, me sequé la cara y me quedé un rato sosteniendo la toalla entre las manos. Me hice una pregunta muy simple. Si no conociera a Patricia y me enseñaran todo lo que había pasado en este mes, le daría una oportunidad a esa persona. La respuesta, aunque me doliera, fue no. Ese mismo día llamé al abogado y le dije que adelante con el proceso de separación. Escuché mi propia voz por teléfono, firme, sin temblor. Después llamé a Patricia. Quedamos de nuevo en el piso. Cuando llegó, yo ya tenía los papeles preparados encima de la mesa del salón. Se sentó sin quitarse ni el abrigo. En cuanto me vio la cara, supo la respuesta. No hice discursos largos. Le conté la conclusión a la que había llegado. Le dije que no dudaba de que pudiera cambiar, de que realmente se sintiera arrepentida, pero que yo ya no era el mismo. Que el día del ascensor había roto algo que no se arregla con terapia de pareja ni con viajes. Ella escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Solo intervino para decir que lo entendía. Que no iba a suplicarme más. Que firmaría lo que hiciera falta para que cada uno pudiera rehacer su vida. Cuando cogió el bolígrafo para rubricar el acuerdo, sus manos temblaron un poco. Las mías también, aunque intenté que no se notara. Durante las semanas siguientes nos fuimos separando paso a paso. Repartimos muebles, cuentas, libros. Ella se quedó de momento con el piso porque le era más fácil seguir con su trabajo desde allí. Yo me fui a un estudio alquilado a 15 minutos andando. El día que cerré por última vez la puerta del que había sido nuestro hogar, me quedé un momento en el rellano, mirando la puerta de Julián, ahora con un cartel pequeño de se alquila colgando. Se había ido poco antes, según me había dicho el administrador. Ni siquiera hubo un encuentro final. Mis padres se lo tomaron como suelen tomarse los padres estas cosas. Mi madre lloró en la cocina mientras fregaba un plato que ya estaba limpio. Mi padre me dio una palmada seca en la espalda y me dijo que no me hundiera. Yo aguanté el tipo como pude, pero aquella noche, ya solo en el estudio,
al quitarme los zapatos en la entrada tuve que sentarme en el suelo porque las piernas no me respondían bien. Patricia y yo seguimos hablando solo para temas prácticos. Nada de mensajes largos, nada de reproches. Firmamos la separación ante notario. Ella encontró al cabo de unos meses un piso más pequeño en otra zona y se mudó. Su hermana, con la que aún hablo a veces, me contó que había empezado terapia. No sé si tiene contacto con Julián o no. Llegó un punto en el que dejé de buscar su nombre en redes o de preguntar por él en el edificio. Había sido suficiente castigo para mí mismo alimentar esas imágenes. Un mes después del ascensor del hotel, mi vida era otra. Me despertaba en un estudio más pequeño, con menos muebles y más silencio, pero sin sobresaltos por ruidos imaginarios del móvil de nadie. Empecé a salir a caminar por las tardes, a volver a ver a amigos a los que llevaba tiempo sin llamar. Una noche, hablando con uno de ellos en una terraza, me di cuenta de que llevaba 5 minutos seguidos sin pensar en el video del portero ni en el din del ascensor. Fue un momento pequeño, pero lo sentí como una especie de victoria. No voy a decir que todo esto me ha hecho mejor persona ni nada parecido. Solo sé que ahora conozco mi línea roja. Que si algún día vuelvo a compartir casa con alguien, no ignoraré pequeños cargos raros en la cuenta ni cambios de humor constantes. No viviré con la vista clavada en la pantalla del móvil de nadie, pero tampoco me pondré una venda en los ojos para evitar ver lo que tengo delante. A veces, por las noches, me acuerdo de cómo empezó todo. De un vecino simpático, de un hotel con un nombre demasiado genérico, de un video de portero que nunca pensé que me cambiaría la vida. Y de mí, de pie en el vestíbulo del Hotel Centro, con la tarjeta del parking en la mano, viendo salir del ascensor a mi mujer y a otro hombre. Si cierro los ojos, aún puedo notar el frío del mármol bajo mis zapatos y el nudo en la garganta de aquel momento. La diferencia es que ahora, cuando abro de nuevo los ojos, ya no estoy allí. Estoy en mi estudio, con mis cosas, mi café, mi silencio elegido. Y por primera vez en mucho tiempo, aunque todavía me duela, tengo la sensación de que la próxima decisión importante de mi vida la voy a tomar yo, no el din de un ascensor ni el cargo de un hotel en una cuenta compartida.